Situación insostenible ahora mismo en el banquillo de Antonio Hidalgo. Empezamos por el principio. Jornada 7 Destituido Alejandro Cejo después de perder 6 partidos consecutivos. contra la Antequera. Exacto. De hecho, doblete de Isra. Sí, eso. Y tras ese partido, pues el lunes nos sorprende. ¿Para qué vamos a negarnos? Sí, Nos sí, sorprende. totalmente. Y a Cejo destituido. Y a la hora, o incluso antes de que saliera la propia noticia, ya se hablaba del nombre de Antonio Hidalgo, que estaba Sí. ya totalmente elegido. Lo publica Paco Pepe Ortega en Diario de Sevilla, de que Antonio Hidalgo es el elegido para el banquillo del Sevilla Atlético. Sí, el elegido para el banquillo del Sevilla Atlético, que una parte de la directiva lo defiende, lo trae como tal, apuesta por él. Y la otra parte de la directiva pues abogaba por una opción más de casa. Digamos, un acejo Sí, meses antes. exacto. Es decir, un entrenador que conozca la casa, conozca la cantera. Básicamente lo que venía siendo normal y habitual en el En el Sevilla filial, Atlético. al final cae un entrenador, pues subes otro que está abajo y Sí, listo. la filosofía del Sevilla, ¿no? Que ha tenido. De hecho, que ha fíjate tenido Juan siempre. cómo ha ido, el propio Juan Díaz ha ido subiendo escalones desde el cadete y Claro. incluso antes. Y hasta llegar gracias al a eso, pues pasa lo que nos ha contado antes Jaime, entrevista que tendréis en el canal de YouTube, que prácticamente pues conoce a todos los jugadores. Sí, Porque ha pasado por una categoría, ha pasado por otra, pues lo y los ha conoce. tocado todo, o la gran mayoría. ¿Qué pasa? Llega Antonio Hidalgo, una vez tomada la decisión, el apoyo es máximo para Antonio, todos a una, para revertir una situación muy delicada, que lo era en ese entonces, muy Por delicada. Que lo estaba poniendo, Aquí. pero no he visto. Ahora. Eso. Una situación muy delicada que era con ese entonces que dejó a Cejo y coge el barco Antonio Hidalgo, ¿no? Sí es cierto que ha ganado algún partido. Sí. Ha ganado De Recreativo hecho, son Granada, 4, Juventud creo de que ha ganado. Torremolino, Utrera y ya está, son 3. Y... Sí, no, y el Yeclano. Y el Yeclano, vale, 4, perdón. 4. Y el Yeclano, cierto. Pero su idea no termina de cuajar en el En el vestuario. vestuario. Eh, Es algo que ya lo veníamos diciendo en los claves de análisis, desde fuera se veía, Se veía, esa sí. situación que no cuajaba, que no consagraba con el banquillo, con la plantilla sevillista. Esta idea impuesta de ya no solo los tres centrales o de menos, el estilo de juego, la forma de sacar la pelota jugada, el estilo de ataque y de defensa, las combinaciones. No terminaba de cuajar. De hecho, hay jugadores que todavía le sigue costando. De hecho, él reconoció en alguna rueda de prensa que utilizaba cambios de formaciones en algún momento como para atacar o para defender, algo totalmente normal. Pero tú le insististe en la pregunta, por ejemplo, en el día del EP, que había jugadores que estaban bastante, y se ve que están bastante perdidos, ¿no? Sí, sí. En el tema, por ejemplo, de Capi y el día del EP. Por ejemplo. Bueno, total. Continúa, ¿no? Impone su sistema, yo eso lo he puesto en la noticia, impone su sistema antes de las características de plantilla que tiene. Es decir, no se adapta a la plantilla como Sino tal. que es la plantilla la que se tiene que adaptar. Y esto llega al final trayendo problemas, hace demasiados cambios, no, sí es cierto que hace cosas extrañas en el sentido de le da un partido a uno, lo sienta 3 partidos, ahora le da otro. Cosas que no terminan de cuajar en un Ausencia. vestuario y que al final Ausencia llamativa. acaba siendo que no esté contento con él ni el que juega. Sí. Entonces, al final, pues eso, se crea un volumen que llega al día del Yeclano Deportivo. Llegamos al día del Yeclano Deportivo. Ultimátum a Antonio Hidalgo. Sí. Y partido que comienza con 2 expulsados el Yeclano en el minuto 30. Y que en Se el- pone por delante. Y que en el minuto 50, con 2 jugadores menos, el Yeclano Se pone por delante delante. del partido. Termina ganando ese partido el Sevilla Atlético en el Claro. último minuto No con un sabe ni golazo de Diego Talaverón. No sabiendo ni cómo. No sabiendo ni cómo, pero con un golazo de Diego Talaverón. Y se salva, ¿no? Por así decirlo, de ese... Sí, es que al final es una situación, haciendo un paralelismo muy parecida a la de Jure Lopetegui, ¿no? Totalmente. Cuando le gana, por ejemplo, al Copenhague o al Español, al final un entrenador que estaba a la cuerda floja, pero si en el Yo momento lo veo clave, muy partido español, ¿eh? si en el momento clave te gana un partido, tú no puedes echar un entrenador si gana. Claro. Por eso se mantiene más tiempo el Correcto. técnico. Entonces, después del partido, llega al San Roque de Lepe. Sí, llega el San Roque de Lepe, pasa otra vez igual. Yo creo que es el partido donde se puede ver perfectamente el ejemplo de todo lo que estamos contando. Sí. Muchos jugadores fuera de posición, muchos jugadores perdidos. Y bueno, total, al Pesos, final, pesos del vestuario fuera de convocatoria o con Sí. nulo protagonismo. Y convocatorias de, a lo mejor, que lo iba a borrar.
de jugadores que sorprenden, ¿no? Que de repente le dé la oportunidad cuando no le ha dado oportunidad antes. Casos de Pablo Rivera, de Darío Benavides, de Gonzalo Guzmán, de Nacho Vizcaíno, jugadores que aparecen y desaparecen, que parece que vienen a tapar un hueco y luego se van, habiendo otros jugadores disponibles, ausencia que han ido en continuidad de jugadores bastante raros, como el día de Talaverón desde el partido contra Utrera, que estando a disposición empezó a caerse de convocatoria. Por ejemplo, el otro día Ramón Martínez, un jugador que era vital ya para Fejo, también sobre todo para Antonio Hidalgo, se cae 2 partidos, ahora el otro día juega. Arcos también va entrando y saliendo de convocatoria. Musa, que lo defendió a capa y espada en una rueda de prensa, se cae de la convocatoria. En fin, son cosas llamativas. En resumen, Antonio Hidalgo lleva 3 jornadas en el alambre, se ha ido salvando y se le vuelve a presentar otra final. Esto es como opinión, no como información. Yo creo que se está llegando ya a una situación insostenible que en el momento que un vestuario no confía en lo que dice el entrenador ni se cree su plan, ahí tienes un problema. Y todo lo que sea aumentar, creo yo que va a ser en detrimento del propio club, que al final quedan 13 jornadas, continúa último, bueno, penúltimo, ¿no? Empatado a puntos con el Utrera. Si pierde con el Sanluqueño y le da por empatar al Utrera, vuelve a ser colista. A 7 de la permanencia. A pensar de lo que pasa en el Palmar, y muy raro me sería si el Sevilla Atlético consigue algo en el Palmar en la situación actual. Termino con esto. Esto no quiere decir que si pierde lo echen. ¿Por qué? Porque hay gran parte de la dirección deportiva que quiere su cese, pero hay otra parte que no. De hecho, gran parte es la que le lleva a Antonio Hidalgo a este banquillo. Un jugador que vínculo con el Sevilla no tenía nada. Sí. Lo que pasa es que viene pues de la mano de cierta parte de la directiva que, bueno, pues lo quería en esa vacante que se generó en un momento dado. Sí, totalmente. Y bueno, también se suma a eso de que se cree que a lo mejor, aunque yo creo que eso no tiene mucho peso, ya ha llegado a este nivel, a este momento, que quizás tener tantos entrenadores en tan poco tiempo pues puede ser algo... Un motivo para que no se haya cesado Antonio Hidalgo. Claro, pero yo creo que ya llegado a este momento es un motivo que pierde peso, porque la situación y la actualidad es la que manda. El límite. Y nada, eso, básicamente, la situación se ha vuelto insostenible, el vestuario no confía en Antonio Hidalgo, y es que se da una situación muy rara que yo sinceramente hace muchísimo tiempo que no viene el Sevilla Atlético y yo creo que no la he vivido. No, yo es que, ya insisto, el Sevilla Atlético tiene, creo que son 63 años de historia, si no me equivoco, y lo he dicho muchas veces, pero hay gente que se lo toma a la ligera, pero bajar a tu filial, a la altura, con todo el respeto del mundo, además categoría donde juega el filial del Ceuta, la 5ª categoría del fútbol español, que es la categoría más baja donde ha estado la historia este equipo, es bastante lamentable. Otra cosa, sobre todo teniendo que hace 5 o 6 años estando el filial en segunda división. Una última cosa también que se me pasaba, que lo ha comentado Perlitas. En el hipotético caso de reemplazo, el favorito ahí es Juan Díaz. Sí. ¿Por qué? Porque Porque la casa los conoce se apostaría por alguien de la casa. Los y es un entrenador que está teniendo un grandísimo rendimiento en el Sevilla C. Brutal. O sea, con jugadores, gran mayoría descarte de algunos juveniles, otros que han venido de fuera. Casos de Raúl, que venía de fuera. Casos de David Gil, que venía de fuera. Jugadores que han tenido ese paso intermedio o que no ha confiado Antonio Hidalgo en ellos. Y ha generado un grupo buenísimo, donde ha instalado una idea de juego muy buena. Y se está comiendo una tercera federación, donde perfectamente, si el Sevilla Atlético hubiera hecho su papel de que se preveía a principios de la temporada de estar el año que viene en primera federación, subir, claro. Juan Díaz y el C hubiera estado en la lucha para estar en segunda federación. Seguramente. Porque está ahí, está cuarto. Sí. Y con muchos jugadores que le han quitado. Porque, por ejemplo, la gran parte de la temporada le han quitado a Hormigo, le han quitado a Alessandro, que directamente no lo ha vuelto a ver. Le quitaron también a Manu Bueno, que era un jugador con el que él contaba y pasaba del C al juvenil. En fin, son varios. Con una idea práctica de juego, lo que necesitamos ahora. Sí, totalmente. Al final es una situación que pide a gritos un entrenador de la casa, un entrenador que conozca, un entrenador que sepa... Y que el vestuario se sienta respaldado. Sí. Un entrenador con el que se sienta cómodo y que... Porque, de verdad, ese argumento de esa persona que no ve el Sevilla Atlético, de que lo vio el otro día con el Betis Deportivo y el último partido que vio fue el de Lucas Murcia al principio de temporada, que dice, no, es que el Sevilla Atlético no hay calidad porque se ha ido Pedro Ortiz, se ha ido José Ángel Carmona y se ha ido Quique Sala. Ese argumento no vale. Entiendo que no sea la mejor plantilla que puede tener el Sevilla Atlético, vale, pero no es calidad, plantilla para... que decir que no hay calidad en la plantilla del Sevilla Atlético
es de no querer abrir los ojos. Y porque decir que esa plantilla individual está, sobra. y que decir que esa plantilla está para estar en descenso. Estamos hablando de una plantilla de jugadores que hace 2 años ganaron sobradamente la Liga División de Honor Juvenil con Alejandro Cejo, que el año pasado lo estuvieron compitiendo de tú a tú en los octavos de Youth League al Paris Saint-Germain de Xavi Simons, y que muchos jugadores están bajo la tutela de Jorge Sampaoli. O sea, decir que el Sevilla Atlético no tiene material y que no tiene material por razones del Sevilla C, eso el argumento, con esto termino, es que se me olvidaban cosas y lo estoy recordando. Con esto termino. El argumento que tiene Antonio Hidalgo, de hecho a nosotros nos lo soltó en rueda de prensa, desde que él coge clasificación parcial, desde la jornada 8 que empieza él con el Sevilla Atlético hasta la actual, tiene un punto por encima del descenso. Lo voy a poner, a ver si puedo. Te lo voy a quitar aquí, ¿vale? Te voy a poner la cámara offset y voy a poner la clasificación parcial. Si coges la clasificación parcial, si coges la clasificación parcial desde la jornada 8, mira, te sale ahí, creo. No, eso es otra cosa, pero sí me va a Si coges la clasificación parcial de esa jornada 8 hasta la jornada actual, el Sevilla Atlético está fuera de descenso, vale. Pero es que eso no basta, eso no vale. O sea, eso vale, en ese momento sí, pero es que si coges esa clasificación parcial, también el Betis Deportivo está penúltimo. O sea que, mira aquí clasificación parcial. Aquí. Ahí, mira, la vamos a poner. Y la de la jornada 8. La pongo aquí para que lo vean. Sí. Lo estaba poniendo literalmente. Esta es la clasificación que lo pone en Transfermarkt. Hacemos un poquito más grande aquí. Y en este un punto por encima de Torremolinos, de Mancha Real, de Mar Menor, empatado con el Deportivo, un décimo. Un punto por encima del descenso. Está con 15 puntos y ya con 14 Mar Menor, eso Torremolinos. A 7 de playoff, ¿no? 8. Exacto. 8 de playoff. Con 4 victorias, sí es cierto, 3 derrotas y 3 empates y 7 derrotas. Es decir, 12 goles a favor, 14 en contra. Yo también hablando del déficit ofensivo que llevamos hablando toda la temporada. En este caso, sinceramente, tener como argumento peso que teniendo el Sevilla Atlético, tu clasificación parcial, es decir, estoy bien y me merezco seguir en el banquillo porque tengo un punto por encima del descenso y en mi clasificación parcial, a mí me parece un argumento pobre, no, paupérrimo, sí. Sinceramente, y de tener primero muy poca ambición. Sí, no sé, yo creo que, sinceramente, aquí lo hemos dicho, yo con Antonio Hidalgo no tengo ningún problema. De hecho, con nosotros es bastante educado en rueda de prensa. Y creo que es mutuo también. Sí. Pasa que nosotros tenemos nuestra opinión y ya está. Claro, y mi opinión es que no puede continuar porque al final esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y el día del Yeclano gana el partido, pero es que el día del Yeclano, si no ganas el partido con 2 más desde el minuto 30... Dime tú cuándo vas a ganar un partido. De hecho, tú te acuerdas que el día de Yeclano tú me preguntaste, Mario, ¿por qué sabes tan serio? Digo, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, totalmente. Y el día del Betis Deportivo, porque tú piensas que tú sacas un empate a 0, pero ante el peor momento del Betis Deportivo. Es decir, un Betis Deportivo que en esa clasificación parcial está penúltimo. Y la pongo otra vez, o la pongo otra vez, está aquí. Penúltimo. Es que está con 12 puntos. Solo un equipo peor. Un equipo que ha marcado 7 goles a favor y 15 en contra. O sea, si tu argumento es ese, y también te digo, un Betis Deportivo que los primeros 20 minutos te somete. Si no llega a ser por las acciones polémicas, te estaba sometiendo el Betis Deportivo. Si no llega a ser por esos posibles penaltis, la patada sobre Diogo y compañía. O sea, sobre Joao Daniel. Pues nada, vamos a hacer un repaso por aquí. Bueno, al final eso, que después de lo de Acejo, pues ha ido a peor, no ha ido a mejor las sensaciones. Estoy hablando de las sensaciones. Porque evidentemente la situación es mejor, ¿no? Es que yo creo que la clave es este párrafo. Su idea no cuaja, el vestuario ya no confía en él y el sistema de 3 centrales empleado en cada partido termina por no funcionar. Ha llegado a mover de posición a la mayoría de jugadores. Esto lo hicimos en el penúltimo notas por notas, que miramos el 11 y había 7 jugadores fuera de posición. Anteponiendo su idea a las características de la plantilla que tiene. La adaptación es imposible y parte del club pide su cese. Así lleva 3 semanas, pues un gol in extremis de Diego Talaverón ante el Yeclano Deportivo salvó a Antonio Hidalgo. Ahora se le presenta una nueva final, el Atlético Salugueño. Pocas posibilidades tiene el Sevilla Atlético, si continúa igual, de sacar algo positivo en el Palmar y las jornadas siguen pasando. Una situación insostenible que parece solo llevar una puerta que se abrirá o no, insistimos, o no, el cambio de entrenador. De hecho, ya lo apuntó también Nacho Liaño en un artículo hace varios días.
en el que comentaba que el Sevilla, desde parte de la dirección del Sevilla no tenía la intención, por lo que has comentado antes, ¿no? Por haber en un año y medio pasar de Gallardo a Cejo, de Cejo a Hidalgo, se quiere evitar ese cuarto cambio. Entonces, no me extrañaría que, empatando por ejemplo en el Palmar, aunque sea un empate muy pobre, se mantuviese en el cargo Antonio Hidalgo. Sí, a ver, es que al final tiene que ser algo muy con Alejandro desastroso. Acejo los puntos en el momento eran peores, ¿no? Hasta que llega Yo Acejo. igual, loco, igual que soy muy acejista, pero la sensación del equipo No, no, Antonio eso, Hidalgo, no, te estoy diciendo los puntos. Te estoy diciendo sí, los puntos eran peores. La sensación pero era muchísimo. la sensación de que te mereciste ganar de sobra a San Roque Lepe. El propio Jaime Parejo, que ha estado aquí antes, ha dicho que fue el peor partido de su temporada y no tiene ni idea de cómo le pudo haber ganado. El Antequera lo dijo Abel Segovia en rueda de prensa, que no se merecieron ganar, pero que bueno, han ganado por dos acciones puntuales de Irra. Al final, un equipo que por pequeñas cosas, por individualidades, se cesó. Y también, seamos realistas, Pero sobre la situación todo, del primer equipo cayó demasiado sobre la situación de Cejo. Y sobre todo el ánimo del vestuario. Con Acejo estaban todos. De hecho, aquí Nadie dudaba, por aquí se ha pasado Pablo Pérez, Nadie dudaba de Acejo. que le cogió por sorpresa, dice, la destitución de Acejo. Y no le hizo gracia. Nacho, lo dijo, sí. y no le hizo gracia. Nacho dijo que también le había pesado mucho la salida de Acejo. Al final era un entrenador que estaba con el vestuario, que era de la casa, que los conocía a todos, súper querido, pero sobre todo que los conocía a todos. Y lo es peor que eso es es muy eso. importante, que los Lo conocía a peor todos. es que después de 6 partidos seguidos, yo creo que tú ibas uno por uno de cada jugador y creo que confiaban todos a muerte en que la situación se iba a levantar. Totalmente. Seguro. Totalmente. Y ahora mismo, Seguro. pasa lo contrario. Exacto. Y ahora mismo pasa lo contrario. Y bueno, nada, esto era lo que queríamos hablar de Antonio Hidalgo. Ya digo, es una información de cómo está la situación de insostenible. Crítico. Dejo ahí en el aire lo de si lo van a despedir o no. Eso porque eso no. lo mismo pasó hace 3 semanas, Exacto. ganó el partido al final y continuó. Gran parte de la dirección deportiva quiere su cese. Sí. Otra parte de la directiva no. Y eso es lo que hay a día de hoy. Y ya está, porque No hay más, es que no hay más. 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 Que la situación es insostenible, la situación es complicadísima y al final la que manda es la clasificación. Y la clasificación te dice que quedan 13 jornadas y tú estás así de la permanencia y estás penúltimo cuando tu objetivo principal desde principio de temporada era regresar a la categoría de bronce del fútbol español. Sí. Y lo peor no es eso. Lo peor son los equipos que están por venir. Que tú lo piensas. Es que por aquí todavía tienes que pasar lo más complicado, ¿eh? Hombre, Ahora no, es que enfrentas al sanluqueño. que tienes que ir Al Maulí. Al Maulí. Tienes que ir al Maulí, que es el Allianz Arena 2.0. O sea, tienes que recibir al Recre. Tienes que ir a Mar Menor. Tienes que ir a Mar Menor. Que Sí. viene diciendo Jaime que es una barbaridad Jaime en Mar Menor en su campo. Sí, sí. Es decir, que falta una segunda vuelta y sobre todo falta una segunda vuelta ardua y complicada.